En esta sesión de introducción al código estructural vamos a ver dentro del título 2 sobre estructuras de hormigón, en su segundo capítulo de propiedades tecnológicas de los materiales, uno de los componentes del hormigón. En este caso, el agua, que trata de forma breve, pero cuyas especificaciones son muy importantes para garantizar un adecuado hormigón. Dentro del artículo 29 del código nos dice que el agua utilizada tanto para amasado como para curado del hormigón en obra no deberá contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten las propiedades del hormigón o la protección de las armaduras frente a la corrosión. Dice que por lo general se puede emplear toda agua sancionada como aceptable por la práctica. También nos dice que el agua potable de red de grandes núcleos urbanos, según el Real Decreto 314/2016 de 29 de julio, es apta para el amasado y el curado del hormigón. Cuando no poseamos antecedentes de su utilización o cuando haya dudas sobre si se puede utilizar, pues deberá analizarse el agua que se vaya a emplear tanto para amasado como para curado. Nos dice que salvo justificación especial, que no altera perjudicialmente las propiedades sensibles al hormigón, deberá cumplir las condiciones indicadas en la tabla 29 que veremos a continuación, cada uno con los métodos usando los métodos de ensayo en cada norma UNE correspondiente. Entonces ya vemos que nos tenemos que fijar pues tanto en el exponente de hidrógeno, en la cantidad de sulfatos, en la cantidad de sulfatos cuando se vaya a emplear cemento sulforesistente, en el ion cloruro, que tenemos ya vemos que tenemos diferente limitación, sea hormigón prensado, sea hormigón armado o en masa con armaduras para evitar fisuración, contenido de álcalis, contenido de sustancias disueltas, hidratos de carbono o sustancias orgánicas solubles en éter. Esta es una tabla que ya prácticamente es igual que la que vería en la instrucción de hormigón, pero con algún pequeño cambio. Por lo cual hay que estar atento siempre para cumplir con todos sus requisitos. Nos dice además, respecto al agua, que podremos emplear aguas de mar o aguas salinas para el amasado o curado únicamente de hormigones que no tengan armadura alguna. Porque recordemos que al final los fluoros lo que nos afectan es a la corrosión de las armaduras, que no van a provocarnos como tal un ataque al hormigón. Si obviamos pues la combinación que puede darse en caso de que haya cloruros y fundentes. Dice además que siempre que lo justifique expresamente el proyecto, estudio documental o estudio experimental de durabilidad, se podrá aplicar un curado por inmersión en agua de mar en elementos de hormigón armado que vayan a estar situados permanentemente en clase de exposición XS2. Recordemos la clase de exposición XS2 es la que se da cuando tenemos un elemento permanentemente sumergido en agua marina. Bueno, cuando dice, pues si vamos a tenerlo permanentemente sumergido en agua marina, podremos curarlo por inmersión en esta misma agua, pero sobre todo evitando que se produzcan ciclos de secado en este hormigón. Nos dice también que se permite el empleo de aguas recicladas procedentes de operaciones desarrolladas en la propia central de hormigonado, siempre y cuando se cumplan las especificaciones anteriormente definidas en este artículo y también que este agua reciclada no deberá superar los 1,3 gramos por centímetro cúbico y que la densidad del agua total no supere el valor de 1,1 gramos por centímetro cúbico. Además nos da aquí pues, la fórmula para la densidad del agua reciclada. Tenemos dependiendo de la masa de finos presente en el agua, de la densidad del agua y de la densidad del fino. Dice que en relación con contenido de finos aportados hormigón hay que tener en cuenta lo que se indica en el apartado relativo a durabilidad que se verá más adelante y de áridos.
Para el cálculo del contenido de finos que se aporte en agua reciclada se puede considerar un valor igual a 2,1 gramos por metro cúbico, salvo que se haya obtenido de forma experimental ese valor con un volumenómetro de Atelier. Dice también que con respecto al contenido de ion cloruro se tiene en cuenta lo previsto en el apartado relativo a durabilidad, que ya se verá más adelante, donde nos establece las limitaciones que deberá tener. Y esto es todo. Un artículo muy breve, pero que hay que tener en cuenta, sobre todo porque el agua es un componente esencial para lograr un hormigón adecuado y que se adapte a las condiciones que tengamos en el proyecto, ya sea exposición, ya sea resistencia, etcétera.